El autor del libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si tu deseo es poder crecer en la fe, te invito entonces para que podamos compartir en este momento juntos en su presencia. En este día, martes 20 de abril, que puedas recibir la bendición de nuestro Padre Celestial. Y quiero recordarles, mis queridos amigos de Jesús, que la experiencia de caminar con el Dios del cielo es una vivencia que tiene que ser nuestra filosofía de vida en cada uno de nuestros asuntos, en cada una de nuestras decisiones, en cada una de nuestras palabras y acciones. Debería y debe estar presente el Dios de los cielos. Y necesitamos aprender, y en este camino estamos. Y es por ello que necesitamos poner nuestra vista en el Maestro Celestial. Y ayer justamente hablamos cuando Pedro caminó sobre las aguas y mientras él iba mirando a Jesús, él podía hacer lo que su Maestro hacía. Pero cuando apartó su vista, mirando al viento, mirando las olas, comenzó a hundirse. Vino la duda, tuvo temor y tuvo que clamar: Señor, sálvame. Y aquí vemos la relevancia que tiene fijar nuestros ojos en Jesús. Y pensando en Pedro, él tuvo sus experiencias al lado de su Maestro. Y tal es así que tuvo sus altibajos. Por momentos podía estar en esa cima espiritual, pero en ocasiones Pedro caía en episodios de dudas, de desánimos, al punto de que uno de los relatos más conocidos de Pedro es cuando en ocasión del enjuiciamiento a Jesús, Pedro, estando allí cerca, llega a negarlo 3 veces. Y quiero compartir con ustedes el relato que está allí en el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. A partir del versículo 54 en adelante, prendieron a Jesús, lo llevaron, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y dice que Pedro lo seguía de lejos. Y Jesús ya se los había advertido a todos, a los 12, diciéndoles: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Y Pedro fue el que dijo: estos quizás sí, yo no. Yo voy a estar contigo y si es necesario voy a morir por ti. Pedro estaba declarando que él iba a estar en todo momento al lado de su Maestro. Y yo no tengo dudas de que realmente el deseo de Pedro era ese. Realmente él quería estar al lado de Jesús, pero su autosuficiencia le jugó una mala pasada. Y cuando vieron a Jesús apresado sin ofrecer resistencia, dice el relato que todos huyeron. Mis queridos amigos, ¿no nos identifica esa acción a nosotros cuando en ocasiones prometemos estar al lado de Jesús, servirle, obedecerle, serle fiel? Y de repente, cuando vienen las crisis, las luchas, cuando viene el desánimo, la duda, cuando vienen las pruebas, las necesidades, nuestra fe decae y nos apartamos de nuestro Dios y Maestro Celestial. En Pedro podemos vernos identificados. Todos huyeron, pero se dice que 2 personas, 2 de sus discípulos pudieron entrar al patio del sumo sacerdote donde estaba siendo en esa noche enjuiciado Jesús. Uno de ellos fue el apóstol Juan y el otro era Pedro, quien, como leímos en el verso 54, le seguía de lejos. De alguna manera como un símbolo de que ya se estaba apartando de aquel que le había dado sentido a su vida. Dice que pudo entrar al lugar, se sentó con algunos que estaban encendiendo un fuego para calentarse con ellos. Aquí lo vemos a Pedro junto con aquellos que iban para burlarse y para enjuiciar a Jesús. Y versículos del 56 al 60 dice que en 3 ocasiones lo reconocieron a Pedro como uno de los discípulos de Jesús, al cual él por 3 veces seguidas lo negó. Verso 60 dice: Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó.
Verso 61 dice que entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Imaginan ustedes esa escena? Las personas que están juzgando a Jesús, acusándole injustamente, gente que va, gente que viene, gente curiosa que llega. Pero entre ese tumulto, alguien le pregunta a Pedro: ¿tú eres uno de ellos? No, yo no soy. Lo niega. Y otra vez, y una tercera vez. E inmediatamente cantó el gallo. Y es en ese momento cuando Jesús se da vuelta y lo mira a Pedro. Cruzan una mirada entre la gente. Y Pedro puede ver los ojos de Jesús, la mirada de Jesús, que ya para ese momento estaba siendo golpeado, abofeteado. Recordemos que en el huerto del Getsemaní Jesús estaba en agonía y en oración había sudado gotas de sangre. Pero Jesús mira a Pedro, y esa mirada no fue una mirada de reproche, no fue de acusación y mucho menos de recriminación. Maravillosamente fue una mirada de amor. Cuando Pedro mira a Jesús, en su mirada le está diciendo: Pedro, te amo, a pesar que fallaste, pero no te preocupes, estás en mi corazón. Fue una mirada en la cual Jesús quería transmitirle contención, tranquilidad y paz, entendiendo la lucha interna que estaba sintiendo Pedro. Era una mirada de perdón, de restauración. La mirada de Jesús dice tantas cosas. Verso 62 dice que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, y de allí en más no pudo ver más a su maestro. A las pocas horas sería crucificado, muerto y sepultado. Y Pedro se quedaría con esa sensación amarga de no haber tenido esa oportunidad de abrazar a Jesús y pedirle perdón. Pero dice que en ocasión de la resurrección, al tercer día, el primer día de la semana, Marcos dice en el capítulo 16, que cuando fueron algunas mujeres al sepulcro, vieron la piedra removida y entrando encontraron un varón vestido de vestiduras blancas, un ángel del Señor. ¿Quién les dice que Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado? Ya no está aquí. Y en el verso 7 dice: pero decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Específicamente Jesús, habiendo resucitado, le da un mensaje al ángel que le transmite a las mujeres diciéndoles: el Señor, el Maestro, va delante de ellos a Galilea, quiere encontrarse con ellos allí, con sus discípulos, pero específicamente entre ellos quiere ver a Pedro. Y Marcos lo dice claramente: decid a sus discípulos y a Pedro. Y seguramente cuando Pedro escuchó ese mensaje, habrá venido a su mente esa noche cuando fue llevado a juicio Jesús, y en esa ocasión cuando cantó el gallo, cruzó esa mirada con su maestro, y los ojos de Jesús le decían: Pedro, aún te amo. Mis queridos amigos de Jesús, que podamos fijar nuestros ojos en Él. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si por alguna razón te has apartado, si por algún motivo te has alejado de tu Dios, si tu fe ha decaído, si hay dudas, vuelve a mirar a Jesús, porque en su mirada hay perdón, hay restauración y hay amor eterno. Jesús te ama y su deseo es que puedas permanecer en su presencia.